Bienvenido a Mentor Millonario, el lugar donde descubrirás cómo empezar a construir tu riqueza desde cero, sin importar cuánto tengas hoy. Aquí aprenderemos juntos a tomar decisiones inteligentes que transformarán tu economía paso a paso. Osaka, Japón. 2003. Kenji tiene 34 años. Trabaja en una fábrica de componentes electrónicos desde los 22. Gana un salario medio. No más, no menos. Vive en un apartamento pequeño en el que caben exactamente las cosas que necesita. Cada primer domingo del mes, Kenji hace algo que sus compañeros de trabajo jamás hacen. Se sienta en su mesa de cocina, saca un cuaderno verde de tapas duras, y durante una hora revisa cada peso que entró y cada peso que salió en las últimas 4 semanas. Anota, piensa, ajusta, cierra el cuaderno. Así lleva 12 años haciéndolo. Sus compañeros de trabajo, los que ganan igual que él, no tienen ahorros. Tienen deudas. Tienen tarjetas al límite. Tienen la sensación permanente de que el dinero no alcanza. Kenji tiene algo diferente. A los 34 años ya tiene el equivalente a 3 años de sus gastos guardados. Tiene una pequeña inversión en fondos que creció durante una década. Y tiene algo que no aparece en ningún balance. Tranquilidad. No ganó más que los demás. Solo aprendió algo que ellos no sabían. Lo que Kenji aprendió se llama Kakeibo. Y es solo uno de los 3 pilares de lo que hoy conocemos como el método japonés para manejar el dinero. Japón es uno de los países con mayor tasa de ahorro per cápita del mundo. No porque sean ricos, sino porque tienen una relación con el dinero que nosotros en la TAM no nos enseñaron. Hoy te voy a mostrar esa relación. Los 3 pilares que la sostienen. Y lo más importante, cómo tú, desde tu salario, desde tu ciudad, desde tu realidad, puedes empezar a aplicarlos esta misma semana. Esto no es un truco financiero. No es una promesa de riqueza rápida. Es una forma distinta de pensar el dinero, probada durante décadas en una cultura que sabe construir con poco. Y que tú puedes adoptar hoy. El problema que vivimos en la TAM. Antes de entrar a los pilares, necesito que entendamos juntos porque la mayoría de nosotros en la TAM terminamos el mes con la misma sensación. Trabajamos duro, pagamos todo, y al final casi no queda nada. Y lo curioso es que esa sensación no desaparece cuando ganamos más. Muchas personas que reciben un aumento de sueldo descubren, 6 meses después, que siguen igual. Porque sus gastos crecieron exactamente al mismo ritmo que su ingreso. Eso tiene un nombre, inflación de estilo de vida. Y es uno de los enemigos más silenciosos de la construcción de riqueza. En la TAM nos criaron con una relación emocional con el dinero. El dinero da estatus. El dinero da vergüenza si no hay suficiente. El dinero no se habla en la mesa. El dinero llega y se va, y si sobra algo al final del mes, qué bien, y si no sobra, ¿qué le vamos a hacer? En Japón, históricamente, la relación con el dinero es diferente. Es práctica. Es metódica. No cargada de emoción ni de ego. El dinero es una herramienta. Y como toda herramienta, funciona mejor cuando sabes usarla correctamente. El problema no es cuánto ganas. El problema es la relación que tienes con lo que ganas. Y esa relación se puede cambiar. Hoy te muestro cómo. Los 3 pilares del método japonés. El método japonés para construir con el dinero no es un sistema inventado. Es la destilación de 3 filosofías que los japoneses aplican en múltiples áreas de su vida y que, cuando se trasladan a las finanzas personales, producen resultados extraordinarios. Los 3 pilares son, Kakeibo, que es el arte de registrar con conciencia. Ikigai financiero, que es el arte de gastar con propósito. Y Kaizen del dinero, que es el arte de mejorar sin parar. Cada uno te va a dar algo diferente. Y juntos te van a dar algo que no se compra. Claridad sobre tu vida financiera. Pilar 1, Kakeibo. El cuaderno que cambia tu relación con el dinero. Kakeibo. Se pronuncia Kakeibo, y en japonés significa literalmente, libro de contabilidad del hogar. Fue creado en 1904 por una periodista japonesa llamada Motoko Hani. Era una época en que las mujeres japonesas empezaban a tener acceso al dinero del hogar, y Motoko quería darles una herramienta práctica para administrarlo con inteligencia. Más de 100 años después, el Kakeibo sigue vigente en Japón. Se vende en librerías, se enseña en colegios y millones de familias lo usan cada mes. No porque sea moderno, sino porque funciona. ¿Qué es el Kakeibo exactamente? Es un cuaderno de registro financiero mensual con una diferencia fundamental respecto a una simple hoja de gastos. Incluye preguntas de reflexión. No solo, ¿cuánto gasté?, sino, ¿por qué lo gasté?, ¿cómo me sentí al gastarlo?, y qué haría diferente el próximo mes. Esa diferencia parece pequeña, pero es enorme, porque convierte el acto de registrar el dinero en un ejercicio de autoconocimiento. Y el autoconocimiento financiero es lo que separa a las personas que repiten los mismos patrones de gasto año tras año,
de las que realmente cambian. El cuaderno verde de Kenji no es un cuaderno cualquiera. Tiene 6 secciones. La primera es el resumen mensual, ingresos esperados, gastos fijos comprometidos y lo que queda disponible. Eso lo llena el primer día del mes, antes de gastar nada. La segunda es el registro semanal. Cada semana anota sus gastos en 4 categorías. Necesidades básicas, gastos de ocio, gastos de cultura y conocimiento, y una categoría que él llama extras, todo lo que no planeó pero ocurrió. La tercera sección es la que más lo sorprendió cuando empezó, las preguntas de reflexión. Al final de cada semana se hace 3 preguntas. ¿Cuánto ahorré esta semana? ¿En qué gasté sin necesitarlo de verdad? ¿Qué voy a mejorar la próxima semana? El primer mes que usó el cuaderno, Kenji descubrió algo que lo dejó sin palabras. Estaba gastando el equivalente a 2 días de trabajo al mes en comida que compraba por impulso en la tienda de camino a casa. No porque tuviera hambre, sino porque el supermercado estaba en su ruta y siempre había algo que parecía buena idea en ese momento. Ese descubrimiento le cambió el camino a casa. Literalmente. Empezó a tomar otra ruta. Y ese pequeño cambio le ahorró, en 12 meses, el equivalente a más de una semana de trabajo. Solo con cambiar de camino. El error más común con el Kakeibo. El error que veo siempre cuando alguien intenta llevar un registro financiero es que empieza con demasiada complejidad. Crea una hoja de cálculo con 20 categorías, intenta registrar cada transacción en tiempo real, y a los 4 días abandona porque se vuelve agotador. El Kakeibo no funciona así. Funciona con simplicidad y constancia. 4 categorías, revisión semanal, reflexión honesta. Eso es todo. No más de 20 minutos a la semana. El segundo error es usarlo solo para registrar sin reflexionar. Anotar los gastos sin hacerse las preguntas de reflexión es como pesarse todos los días sin cambiar los hábitos de alimentación. El dato solo no transforma. La pregunta sobre el dato es lo que transforma. Aplicación práctica paso a paso. Paso 1. Consigue un cuaderno. Puede ser físico o digital, pero la investigación sobre el Kakeibo sugiere que escribir a mano activa una conexión más profunda con la información que tipear. Si puedes, hazlo físico. Paso 2. El primer día de cada mes, antes de gastar nada, escribe 3 cifras. Tu ingreso neto esperado. Tus gastos fijos comprometidos. Arriendo o hipoteca, servicios, transporte al trabajo, alimentación básica. Y la diferencia entre ambos. Ese es tu dinero disponible real para el mes. Paso 3. Cada semana divide tus gastos variables en 4 categorías. Necesidades. Lo que necesitas para vivir y trabajar. Ocio. Entretenimiento. Salidas, restaurantes. Cultura, libros, cursos, contenido educativo. Extras. Todo lo que no planeaste pero ocurrió. Paso 4. Al final de cada semana, hazte estas 3 preguntas por escrito. ¿Cuánto ahorré esta semana comparado con lo que planeé? ¿Hubo algún gasto que al mirarlo ahora no tenía sentido? ¿Qué cambio concreto voy a hacer la próxima semana? Paso 5. Al final del mes, revisa el cuaderno completo. ¿En qué categoría te excediste más? ¿Qué patrón se repite mes a mes? ¿Qué gasté que en realidad fue para compensar estrés, aburrimiento o presión social? Esas respuestas valen más que cualquier presupuesto. En Japón existe una frase que resume el Kakeibo perfectamente. Antes de gastar, piensa. Antes de cerrar el mes, reflexiona. Antes de abrir el siguiente, ajusta. Quiero que te detengas un momento en algo. ¿Cuántas veces has llegado a fin de mes sin entender en qué se fue el dinero? No porque seas irresponsable, sino porque nunca hubo un sistema que te lo mostrara con claridad. El Kakeibo no es un presupuesto. Un presupuesto te dice cuánto puedes gastar. El Kakeibo te pregunta cómo te sentiste al gastarlo. Y esa diferencia es enorme, porque las decisiones financieras no son decisiones matemáticas. Son decisiones emocionales disfrazadas de matemáticas. Cuando gastas por estrés, el Kakeibo lo revela. Cuando gastas por presión social, el Kakeibo lo revela. Cuando gastas en algo que de verdad te importa, el Kakeibo también lo revela. Y con esa información, tú, no yo, no ningún experto, puedes tomar decisiones mucho más inteligentes sobre tu propio dinero. Eso es lo que hace el Kakeibo que ninguna aplicación de finanzas hace por sí sola. Te conecta con tus propios patrones. Y cuando conoces tus patrones, los puedes cambiar. Eso no se logra en una semana. Pero se empieza en 5 minutos, con un cuaderno y honestidad. El Kakeibo no te dice que no gastes. Te dice que gastes con conciencia. Y cuando gastas con conciencia, descubres que muchas cosas que compraste nunca te dieron lo que prometían. Si este primer pilar ya te dio algo concreto para hacer, dale like al vídeo ahora. Eso le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y ayuda a que llegue a más personas que lo necesitan.
El segundo pilar se basa en uno de los conceptos japoneses más conocidos en el mundo: el Ikigai. Probablemente lo has escuchado en el contexto de encontrar tu propósito de vida, ese punto donde se cruzan lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y lo que te pagan. Pero hoy vamos a aplicarlo a las finanzas. Y cuando lo haces, produce algo poderoso: claridad sobre en qué vale la pena gastar tu dinero y en qué no. El Ikigai financiero parte de una pregunta simple que muy pocas personas se hacen: ¿este gasto contribuye a la vida que quiero construir, o simplemente llena un espacio vacío? Porque hay dos tipos de gastos en tu vida: los gastos que te acercan a quien quieres ser y a la vida que quieres tener. Y los gastos que simplemente ocurren, que llenan el tiempo, que sigan una inercia social, que existen porque sí. El Ikigai financiero es el arte de distinguir entre ambos. Los japoneses tienen un concepto relacionado que se llama ma, el espacio vacío intencional. En arquitectura japonesa, el espacio vacío no es un error de diseño. Es una decisión deliberada. El vacío tiene función, tiene propósito. Aplicado a las finanzas, significa que tener menos cosas, menos gastos, menos compromisos financieros innecesarios, no es pobreza. Es libertad. Pilar 2, Ikigai financiero. Gasta en lo que da sentido. Elimina lo demás. Hubo un año en que Kenji decidió hacer un experimento. Revisó su Kakeibo de los últimos 12 meses y marcó con un círculo rojo cada gasto que, al mirarlo, no recordaba haber disfrutado. No gastos grandes. Los pequeños. La suscripción a una plataforma de streaming que usaba 2 veces al mes. El periódico digital que pagaba pero nunca leía. La membresía del gimnasio al que había ido 6 veces en todo el año. Luego sumó esos gastos marcados en rojo. El número lo sorprendió. En 12 meses había pagado el equivalente a casi 2 meses de su salario por cosas que, honestamente, no recordaba haber disfrutado. Dinero que había salido de su vida sin dejar ningún tipo de satisfacción. Canceló todo lo que tenía círculo rojo. No lo hizo con culpa ni con sensación de sacrificio. Lo hizo con algo que no esperaba sentir: alivio. Con ese dinero recuperado, Kenji hizo algo completamente diferente. Inscribió un curso de ebanistería. Siempre había querido hacer muebles con sus manos, pero nunca había tenido el dinero. Resultó que sí tenía el dinero. Solo estaba mal asignado. Ese curso lo lleva practicando 10 años. Hoy vende piezas pequeñas de madera que le dan un ingreso adicional y una satisfacción que ninguna suscripción de streaming jamás le dio. Rosa tiene 47 años. Vive en Lima y trabaja como enfermera en una clínica privada. Gana bien para los estándares de su profesión, pero siempre siente que el dinero no alcanza. Un día, después de ver un vídeo sobre finanzas en YouTube, decide hacer el ejercicio de Ikigai financiero. Se sienta con su estado de cuenta del último mes y se hace una pregunta por cada gasto: ¿esto contribuye a la vida que quiero tener? El resultado la deja helada. Está pagando 4 suscripciones que casi no usa. Está comprando ropa con descuento que guarda sin ponerse porque era muy barata para no aprovechar. Está pagando cuotas de un crédito que sacó para unas vacaciones que ya no recuerda bien. Suma todo eso. Son 380 soles al mes. Más de 4,500 soles al año. Dinero que sale, mes a mes, sin producir ningún tipo de satisfacción real. Rosa no gana poco. Rosa tiene un problema de alineación entre sus gastos y sus valores. Y el Ikigai financiero se lo mostró con claridad. El error más grande al aplicar este pilar es confundir austeridad con Ikigai. El Ikigai financiero no te dice que no gastes en placer, en entretenimiento, en cosas que disfrutes. Te dice que gastes en lo que realmente disfrutas. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una persona que gasta con Ikigai puede tener suscripciones, puede salir a comer, puede comprarse cosas bonitas. Lo que no hace es pagar por cosas que no disfruta solo porque es lo que todos hacen o porque alguna vez le pareció buena idea. El segundo error es hacer este ejercicio una sola vez. El Ikigai financiero es una revisión periódica, no un evento. Lo que hoy tiene sentido puede no tenerlo en 6 meses. Y lo que hoy parece un lujo puede en un año ser exactamente lo que necesitas. Aplicación práctica paso a paso. Paso 1. Una vez al trimestre, revisa todos tus gastos recurrentes. Suscripciones, membresías, servicios, cuotas de créditos de consumo, cualquier pago que salga automáticamente. Haz una lista. Paso 2. Por cada ítem de esa lista, hazte esta pregunta: si tuviera que pagar esto hoy con efectivo en la mano, ¿lo pagaría? Si la respuesta es no o duda, ese gasto tiene un círculo rojo. Paso 3. Suma todo lo que tiene círculo rojo. Ese número te va a decir cuánto dinero tienes disponible que actualmente está mal asignado. No es dinero que no tienes. Es dinero que tienes pero que no está trabajando para ti. Paso 4. De todo lo que cancelaste o redujiste,
Reasigna al menos el 50% hacia ahorro o inversión. Y el otro 50%, si quieres, úsalo en algo que verdaderamente contribuya a la vida que quieres construir. Un curso, una experiencia, una actividad que siempre quisiste hacer y que no hacías porque no había dinero. Paso 5. En tu Kakeibo del mes siguiente, observa cómo cambia la categoría de extras. Para la mayoría de las personas que hacen este ejercicio, esa categoría se reduce significativamente. Porque cuando sabes para qué gastas, gastas menos en lo que no tiene propósito. Hay una pregunta que me gusta hacer en este punto. ¿Cuántas suscripciones tienes activas ahora mismo que no recuerdas haber renovado conscientemente? Para la mayoría de personas la respuesta es entre 3 y 6. Eso, a lo largo del año, puede representar fácilmente entre $200 y $500 que salieron sin pedir permiso. Y no hablo solo de suscripciones digitales. Hablo también de los gastos sociales que hacemos porque, así se hace. La salida de cumpleaños a la que fuiste pero no querías ir. El regalo que compraste porque quedaba mal no dar algo. La ropa que compraste porque estaba en oferta, no porque la necesitaras. El Ikigai financiero no te convierte en una persona fría o mezquina. Te convierte en alguien que da cuando quiere dar, que sale cuando quiere salir, que compra cuando de verdad lo necesita o disfruta. Esa libertad de elegir, sin culpa y sin inercia, es uno de los mayores lujos financieros que existen. Y no cuesta dinero. Cuesta solo conciencia. No se trata de gastar menos. Se trata de gastar mejor. Gasta menos en lo que no te da nada. Gasta más en lo que construye quien quiere ser. Eso es el Ikigai financiero. ¿Ya encontraste algún gasto con círculo rojo en tu vida? Escríbelo en los comentarios. La comunidad de este canal aprende de las experiencias de todos. Pilar 3. Kaizen del dinero. Mejoras pequeñas. Resultados que no puedes imaginar. El tercer pilar es el que más me emociona explicar. Porque es el que más rompe el mito de que para cambiar tu situación financiera necesitas un golpe de suerte, un negocio viral o un aumento de sueldo que lo cambie todo. Kaizen es una palabra japonesa que significa cambio para mejor. Pero en el mundo de la productividad y los negocios se usa para describir una filosofía específica. Mejorar de forma continua, pequeña y constante, en lugar de buscar transformaciones grandes y abruptas. Toyota lo convirtió en un sistema de producción que revolucionó la industria automotriz mundial. No con grandes inventos. Con miles de pequeñas mejoras implementadas por todos los trabajadores, todos los días, de forma continua. Aplicado a las finanzas personales, el Kaizen dice algo que va completamente en contra de lo que nos vende la cultura popular. No necesitas un gran cambio. Necesitas muchos cambios pequeños, sostenidos en el tiempo. ¿Por qué funciona el Kaizen mejor que los grandes propósitos? Por una razón psicológica muy bien documentada. El cerebro humano resiste los cambios grandes. Cuando intentas transformar radicalmente tus finanzas de un mes para otro, el cerebro lo percibe como una amenaza y activa los mecanismos de resistencia. Por eso el 80% de los propósitos de Año Nuevo duran menos de 2 semanas. Los cambios pequeños no activan esa resistencia. Son tan graduales que el cerebro los procesa como normales. Y cuando son normales, se convierten en hábitos. Y los hábitos son los que realmente transforman una vida financiera. Cuando Kenji empezó con el Kakeibo, no intentó cambiar todo de golpe. Tomó el resultado de su primer mes de registro y eligió una sola cosa para mejorar. Solo una. Decidió preparar su almuerzo en casa 3 días a la semana en lugar de comprarlo cerca de la fábrica. Nada más. No cambió su dieta, no canceló todas sus salidas, no se impuso un régimen estricto. Ese cambio le ahorró el equivalente a $40 mensuales. Transfirió esos $40 a su cuenta de ahorro el mismo día de cada mes, automáticamente. Al mes siguiente, eligió otro cambio pequeño. Caminar al trabajo los martes y jueves en lugar de tomar el transporte. Ahorró otros $15 al mes. También automáticos a la cuenta de ahorro. Mes tras mes. Un pequeño cambio. Nunca un sacrificio enorme. Nunca una restricción que doliera demasiado. Al cabo de 3 años, sin sentir que se había privado de nada fundamental, Kenji había construido un hábito de ahorro que representaba el 18% de su ingreso mensual. Y tenía en su cuenta de ahorro el equivalente a lo que antes le habría tardado 10 años juntar. No fue disciplina heroica. Fue Kaizen. Mejora pequeña, constante, sin drama. Carlos tiene 39 años y trabaja como operario de logística en Medellín. Gana un salario mínimo más algunas horas extra. Tiene 2 hijos. Siempre pensó que ahorrar era un privilegio de los que ganan bien. Después de aprender sobre el Kaizen financiero, Carlos decide hacer una sola cosa diferente el próximo mes. Los domingos, en lugar de pedir comida a domicilio, cocinar en casa con su familia. Eso le ahorra 45,000 pesos colombianos al mes. Casi nada.
pensaría usted. Pero Carlos los separa inmediatamente y los pone en una alcancía física que guarda en el closet. Al mes siguiente agrega otro cambio. Cancela el plan de datos más caro del celular y se pasa a uno más básico. Ahorra otros 30,000 pesos. Al tercer mes decide revisar si puede refinanciar una deuda de libre inversión que tiene a una tasa más baja. Lo logra. Ahorra 55,000 pesos en la cuota mensual. En 6 meses, Carlos acumuló más de 700,000 pesos en su alcancía del closet. Más dinero ahorrado que en todos los años anteriores combinados. Sin haber recibido un aumento. Sin un negocio extra. Sin magia. Solo Kaizen. Un pequeño cambio a la vez. El error del Kaizen financiero es subestimar los números pequeños. 45,000 pesos es una nada, piensa Carlos antes de empezar. Y esa frase es exactamente lo que impide que la mayoría de personas en la TAM empiece a construir. Vamos a hacer la matemática juntos porque los números no mienten. Si ahorras el equivalente a $30 al mes a partir de hoy, en 10 años tienes $3,600 solo de capital. Pero si esos $30 los inviertes en un instrumento que rinde el 8% anual, en 10 años tienes cerca de $5,500. Y en 20 años, más de $17,000. Con solo $30 al mes. Ahora imagina que esos $30 crecen con el Kaizen. El mes 1 son 30. El mes 6 son 60. El año 2 son 100. El año 5 son 200. Ese crecimiento gradual, compuesto sobre sí mismo, es una de las fuerzas más silenciosas y poderosas de las finanzas personales. El segundo error es esperar ver resultados en semanas. El Kaizen opera en meses y años. Requiere la misma paciencia que el árbol que plantas hoy y cuya sombra verás en 10 años. Pero cuando la sombra llega, es real, es tuya, y no se va. Aplicación práctica paso a paso. Paso 1. Esta semana, revisa tu Kakeibo o tu registro de gastos del último mes. Busca un solo gasto pequeño que puedas reducir o eliminar sin que afecte significativamente tu calidad de vida. Solo uno. Paso 2. Calcula cuánto ahorras con ese cambio en un mes. Puede ser $10, puede ser 50, puede ser 5. No importa el monto. Importa la decisión. Paso 3. Configura una transferencia automática por ese monto exacto, el mismo día que recibes tu ingreso, hacia tu cuenta de ahorro separada. Automático. Sin depender de tu fuerza de voluntad. Paso 4. El mes siguiente, elige un segundo cambio pequeño. Suma ese ahorro al anterior. Y así, mes a mes, como el agua que erosiona la roca, tus ahorros e inversiones van creciendo sin que sientas un sacrificio enorme en ningún momento. Paso 5. Cada 6 meses, revisa el total acumulado. Ese número, que empezó siendo pequeño, te va a sorprender. Y esa sorpresa se convierte en motivación para seguir. El Kaizen tiene un efecto secundario extraordinario. Mientras más ves que funciona, más ganas tienes de seguir aplicándolo. En el mundo corporativo japonés, hay una frase del Kaizen que aplica perfectamente las finanzas. Nunca pases un día sin hacer al menos una pequeña mejora. No tiene que ser enorme. Solo tiene que ser constante. Déjame darte una perspectiva que me parece muy poderosa. En la TAM tendemos a mirar las finanzas de las personas que admiran y pensar, es que ellos tuvieron una oportunidad que yo no tuve. Y a veces eso es verdad. Pero la mayoría de las veces, la diferencia no está en la oportunidad. Está en la acumulación de pequeñas decisiones repetidas durante años. Una persona que durante 10 años eligió preparar el almuerzo 3 días a la semana, caminó al trabajo los jueves, canceló la suscripción que no usaba y puso ese dinero a trabajar, acumuló resultados que parecen imposibles de lograr desde afuera. Pero desde adentro, ninguna de esas decisiones fue un sacrificio enorme. Cada una fue solo un pequeño ajuste. Un Kaizen. Lo más hermoso del Kaizen financiero es que no requiere que seas una persona diferente a quien eres hoy. No requiere disciplina de atleta olímpico ni una vida sin placeres. Solo requiere que, mes a mes, hagas una cosa un poco mejor que el mes anterior. Con eso basta. El tiempo hace el resto. No necesitas un gran cambio. Necesitas un pequeño cambio sostenido durante mucho tiempo. Eso es lo que construye riqueza real. No los golpes de suerte. No los negocios virales. El Kaizen silencioso, aplicado mes a mes, año tras año. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Cada semana un vídeo que te da herramientas concretas para cambiar tu economía. Y activa la campana para que no te pierdas ninguno. Llegamos a tu plan real, los 3 pilares en tu vida esta semana. Llegamos al cierre del contenido. Y no voy a darte un resumen teórico. Voy a darte un plan de 3 pasos, uno por semana, para que los 3 pilares entren a tu vida de forma práctica e inmediata. Esta semana, semana 1. Abre tu Kakeibo.
Compra o consigue un cuaderno. Puede ser físico o digital. Llénalo con los datos del mes actual. Cuánto entra, cuáles son tus gastos fijos y cuánto queda disponible. Empieza a registrar tus gastos diarios en las 4 categorías del Kakeibo. Al final de la semana, hazte las 3 preguntas de reflexión. Solo eso. No más por ahora. No intentes implementar los 3 pilares al mismo tiempo la primera semana. El Kaizen empieza por ti. Una sola cosa. El Kakeibo primero. La semana siguiente, semana 2. El ejercicio del círculo rojo. Con los datos del Kakeibo ya en mano, haz el ejercicio del Ikigai financiero. Revisa tus gastos recurrentes. Marca con círculo rojo los que no recuerdas haber disfrutado o que no contribuyen a la vida que quieres. Suma ese total. Cancela o reduce al menos 2 de esos gastos. Y reasigna ese dinero, mitad a ahorro, mitad a algo que de verdad te importe. La semana que sigue, semana 3, tu primer Kaizen. Elige un solo cambio pequeño para este mes. No tiene que ser heroico. Puede ser preparar el almuerzo 2 días en lugar de comprarlo. Puede ser cancelar una suscripción. Puede ser cambiar el plan del celular. Lo que sea que libere aunque sea $10 o $20 al mes. Configura la transferencia automática. Y el mes siguiente, elige otro cambio pequeño. 3 semanas. Un pilar por semana. Sin prisa, sin drama, sin grandes sacrificios. Así empieza el método japonés en tu vida. Y cuando menos te des cuenta, ya llevas 6 meses construyendo diferente. El último domingo de cada mes, Kenji cierra su cuaderno verde y hace algo que ha hecho durante 20 años. Saca la calculadora y proyecta dónde estará en 12 meses si sigue con el plan. No es un ejercicio de euforia ni de fantasía. Es un acto de claridad. Saber que cada pequeña decisión tiene una dirección. Que el dinero no desaparece. Que hay un mapa. Una vez, un compañero de trabajo nuevo le preguntó cuál era su secreto. Kenji pensó un momento y respondió algo simple. No tengo secreto. Tengo un cuaderno. Tengo claridad sobre qué importa, y hago algo pequeño mejor cada mes. Eso es todo. El compañero esperaba algo más impresionante. Algo que sonara a gran estrategia. A insider information. A fórmula exclusiva. No entendió que la simplicidad era el secreto. Hoy aprendiste 3 pilares del método japonés para manejar el dinero. El Kakeibo. Registra con conciencia. Reflexiona con honestidad. Ajusta con inteligencia. El Ikigai financiero. Gasta en lo que verdaderamente importa. Elimina lo que solo llena espacio. Y el Kaizen del dinero. Mejora pequeña, constante, sin drama, sostenida en el tiempo. Ninguno de los 3 requiere que ganes más. Ninguno requiere que seas economista. Ninguno requiere que sacrifiques tu calidad de vida. Solo requieren que empieces. Esta semana. Con un cuaderno y honestidad. Kenji no fue un genio financiero. Fue una persona común que aprendió algo que nadie le había enseñado en la escuela, y lo aplicó con disciplina durante años. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Recuerda, la estabilidad financiera no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es el resultado de pequeñas decisiones inteligentes que tomas cada día, con paciencia y constancia. Esto es Mentor Millonario, donde crecemos y aprendemos a hacer crecer nuestro dinero, incluso comenzando con poco. No olvides suscribirte y unirte a esta comunidad que está cambiando su futuro financiero. Tu camino hacia la libertad económica empieza hoy.